Soy el doctor Ricardo García, médico no familiar en salud comunitaria y responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis. En los próximos 90 minutos aproximadamente platicaremos sobre los aspectos generales de la epidemiología básica y cómo esta ciencia se relaciona con los conocimientos científicos. Si no hay más preámbulo, pues bienvenidos a la plática. La epidemiología, ¿cuál es su contexto? Pues, desde el surgimiento de la humanidad y con ella el pensamiento, se ha producido la búsqueda continua de explicaciones y soluciones a múltiples y diversos fenómenos sobre el proceso salud-enfermedad en la población y en los individuos. La epidemiología ha sido considerada desde hace mucho tiempo como una ciencia que busca la causa de explicar el proceso salud-enfermedad para que pueda describir, explicar y asociar los fenómenos que interactúan en el proceso salud-enfermedad del individuo y sobre todo de la población usando un método epidemiológico, como es saber la unidad básica que utiliza epidemiología son las poblaciones. No obstante, también se puede utilizar para aspectos individuales. Por ello, pues la epidemiología se considera como una disciplina de la salud pública que se dedica al estudio de la distribución, contribuye a la distribución y frecuencia de la enfermedad, contribuye a los determinantes, predicciones y otros factores relacionados a la salud de la enfermedad de la población. Es decir, estudia la distribución y la frecuencia, que mide, que es la medición de los números de casos de cualquier evento de salud o enfermedad en un periodo cierto. 2. Contribuye a los determinantes de la salud y enfermedad. Es decir, explica los factores causales del proceso de salud de la enfermedad de la historia natural. Ayuda también a hacer la evaluación de las intervenciones de salud, que es más bien, pues, encarga de buscar estrategias, mide si la estrategia de prevención y el tratamiento para mejorar el bienestar social de la población es factible, de bajo costo, y se puede implementar. ¿Con qué finalidad? Mejorar la calidad de vida del individuo como de la población. Y además es una herramienta metodológica para el estudio de los casos de brotes y el control epidémico. ¿Qué es un brote? Pues es la presencia de un número de eventos adversos fuera de lo esperado en un tiempo, lugar y periodo, ya que con ellos es posible identificar los factores que se pueden asociar al evento adverso. Implanta medidas de control para reducir el impacto del brote y tener información básica para establecer la etiología de eventos y transmitir esa información de forma temprana y oportuna a la población. ¿Con qué finalidad? Mejorar el control y prevenir algún otro evento a futuro, a corto y a mediano plazo. Al fin y al cabo, viene involucrado en los primeros 4 enunciados. Para ello, pues tiene un objetivo o tiene un propósito la epidemiología y se centra en el análisis, en la investigación en salud, en la vigilancia epidemiológica, que es la identificación de los casos oportunos, una investigación epidemiológica que es las causas y comprende la historia natural de la enfermedad, y la evaluación de tecnologías que permite evaluar la efectividad de las pruebas diagnósticos. En otras palabras, describe, explica, predice y controla los procesos salud-enfermedad. Por ejemplo, describe o la descripción, describir, el verbo describir en los objetivos epidemiológicos, pues se refiere a la evolución de la enfermedad en tiempo, lugar y persona. Es decir, refiere a la ocurrencia de la enfermedad
en una población específica, evalúa la tendencia de la frecuencia con que ocurre la enfermedad, en este caso eso se le llama tiempo, e identifica los grupos de personas que están en riesgo de padecer el evento adverso o, en su caso, la enfermedad. El siguiente punto explica los factores de riesgos asociados con el desarrollo de la enfermedad o de algún evento y además establece la asociación causal del proceso salud-enfermedad mediante aplicación de métodos epidemiológicos rigurosos. Al fin y al cabo se dice que la epidemiología es una ciencia porque utiliza métodos científicos para poder buscar esa asociación del proceso salud-enfermedad. En su otro objetivo, predecir, estima el número de casos actuales que se comporta en la enfermedad en un área geográfica y va a proyectar la evolución del padecimiento, cuál va a ser el costo que va a generar esa enfermedad para que las autoridades sanitarias realicen intervenciones de salud para prevenir y sobre todo mitigar el daño y evitar en futuros otro evento que pueda ser condicionado, que afecta al proceso salud-enfermedad. Por último, el otro objetivo es controlar. Y va a controlar, pues bueno, propiamente de lo que se habló sobre en lo que estudia, pues va a establecer las estrategias de prevención y control para controlar los casos, mitigar la enfermedad y prevenir a mediano y a largo plazo que vuelva a aparecer esa enfermedad o prevenir eventos en la población. Pero para que la epidemiología cumpla con estos objetivos es indudablemente el razonamiento científico, como les mencioné, aparte que es una disciplina. Algunos salubristas, algunos epidemiólogos o algunos científicos lo consideran también como una ciencia. ¿Por qué? Porque hacen una investigación epidemiológica. ¿Y qué es la investigación epidemiológica? Nos preguntamos. Pues propiamente es un método básico de la salud pública y es un plan de investigación que va a abordar un determinado problema epidemiológico que precisa y que tiene serie de pasos sucesivos para abordar el problema que quiero estudiar. Y eso se basa con diseños epidemiológicos que más adelante vamos a conversar en esta plática. La investigación epidemiológica es un método epidemiológico que se basa en un rigor metodológico del método científico. Para fines prácticos de esta sesión, lo simplifiqué en 3 etapas. La primera es un terreno teórico, que hablamos de este punto, y es a donde me va a permitir saber el fenómeno. En este caso, pues son los antecedentes de la enfermedad o del evento de salud que quiero estudiar, por qué deseo abordar ese problema, que es el planteamiento o la justificación en el método científico y con qué fin. La justificación por lo cual quiero realizar. El primer punto, el segundo punto, me habla sobre que tengo que hacer un plan de investigación. Y ese plan de investigación me va a permitir poder abordar el problema y explicar el fenómeno. Y para ello necesito 3 etapas, como les acabo de mencionar, que es la recolección de los datos en salud, la medición de los datos en salud y el análisis de datos de salud. Se dice que un dato de salud es cualquier individuo porque se está generando una información y se mide. En el primer punto, pues es la recolección de la información
y esta se basa en una información primaria y en una información secundaria. Pero, ¿qué es la recolección de la información? La recolección de la información es un proceso sistemático de recolección y medición de la información de diversas fuentes, a fin de tener un panorama completo y preciso del área geográfica o del problema, o más bien del evento de salud o de la enfermedad en una zona de interés que tengo, y que para ello tengo información primaria e información secundaria que se van generando. ¿Pero qué es información primaria? Información primaria es cualquier fuente que se genera, que sea nueva y que sea la original. Por ejemplo, la obtención de los censos, las encuestas, los test, los estudios de laboratorio, el expediente, que son ejemplos, las estadísticas vitales de aspectos poblacionales que nos permite obtener información primaria. Y las fuentes secundarias es aquella información que ya fue recopilada, procesada previamente de la información primaria que tuvimos de base y que se utiliza para propósitos que se desea describir. Por ejemplo, una fuente secundaria son las bases de datos de morbilidad, de mortalidad de la Dirección General de Epidemiología, o de las bases de datos de mortalidad general del INEGI, o en su caso, que son las encuestas de población y vivienda que emite INEGI, encuesta intercensal 2015, o la encuesta de población y vivienda 2020, recién emitida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Esta recolección tiene ciertos criterios para que tenga un valor metodológico, que en futuras charlas pues podemos platicar de cuáles son las estrategias para hacer la recolección de los datos y que nos sirva para tener una fuerte evidencia para que cumpla el criterio de una investigación epidemiológica. El segundo apartado, la segunda etapa, es la medición de los datos. Y la medición de los datos se agrupan en medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Y esto nos permite conocer la magnitud y la distribución del problema a través del proceso de medición de la información, empleando otras ramas de la salud pública, otras disciplinas y ciencias que se apoyan a la salud pública y la medicina para poder contestar. En este caso, pues son las ramas que pertenecen a la estadística y a las matemáticas. Estas mediciones son descriptivas. Las medidas de frecuencia, más bien, son mediciones descriptivas que nos permiten medir el fenómeno. En este caso, el ejemplo que son las medidas de frecuencia que miden la morbilidad de que se enferma la población y la mortalidad de que se muere la población en ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, entre las medidas de morbilidad que utiliza la epidemiología es la incidencia, que es la frecuencia con que ocurre la enfermedad en tiempo, lugar y persona, la prevalencia, que es la proporción de la población que padece una enfermedad en relación a su tiempo, lugar y persona, y el análisis de la mortalidad o la mortalidad, que significa que es la relación que existe en la muerte con respecto a la población en tiempo, lugar y persona. El siguiente punto, pues, que me permite hacer la medición de los datos son las medidas de asociación, como son las razones y las diferencias. Estos nos va a permitir evaluar la fuerza con que la enfermedad se asocia con un factor
determinante que influye en el proceso salud y enfermedad. Al fin y al cabo, las razones son comparaciones de incidencias que me miden el riesgo y la posibilidad o la probabilidad de que exista el riesgo de desarrollar la enfermedad o morir por la enfermedad. Y la razón es el número de veces que ocurre la enfermedad en un grupo expuesto. En un grupo expuesto. Creo que hago una corrección. Las razones, más bien, miden el número de veces que ocurre la enfermedad en un grupo expuesto al factor, y las diferencias, que más bien son las que me miden las comparaciones de las incidencias, me miden lo que son los riesgos y la posibilidad y la probabilidad de riesgo de desarrollar una enfermedad. Discúlpenme. Y por último, pues son las medidas de impacto. Y estas medidas de impacto están los riesgos y las fracciones de riesgos. ¿Y qué miden estas medidas de impacto? Pues más bien miden o estiman el efecto de cierta exposición de la población de riesgo, que eso se le conoce como riesgo relativo. Pero ya sabemos, conocemos el número de casos, ya identifiqué qué es el riesgo, ya sé cómo se hacen las mediciones que les acabo de mencionar, pero para poder explicar y predecir el evento es necesario que analice esa información. Para entender el fenómeno se necesita que la información sea analizada para ser analizada, y se necesita de apoyarse de otra disciplina de la salud pública, como es la bioestadística. En el análisis de los datos, pues se van a dividir en dos formas. Uno, que son los aspectos descriptivos, y los aspectos analíticos. Los aspectos descriptivos, pues, se dividen propiamente en medidas de tendencia central, como es la estimación del valor más típico, medidas de tendencia central, que son medidas que estiman el valor más típico de la enfermedad o las frecuencias, por ejemplo, pues lo que es la media, la mediana, la moda. Están las medidas de dispersión que me indican en qué medida está ese número separado con relación a la media. La dispersión de los datos con respecto a la media son las medidas de dispersión, y para ello está la varianza, la desviación estándar, el error estándar, las medidas de forma, que así son los datos, que cómo se distribuyen en su simetría o asimetría. Y por último, pues los métodos gráficos, que quiere decir que es la visualización de la información que se pueden presentar a través de gráficos para que podamos entender las variables del fenómeno. Lo que les acabo de mencionar, los aspectos descriptivos, como son las mediciones de medida de tendencia central, las medidas de dispersión y los métodos gráficos, se engloban los aspectos descriptivos. Pero ya conozco, ya describí mi información, pero quiero conocer cuáles son los determinantes y cómo determinantes de proceso de salud y enfermedad, y cómo los voy a evaluar. Las intervenciones que me generó la información que recopilé. Necesito hacer inferencia, hacer análisis de la información. ¿Y qué involucra el análisis? Pues hacer estimaciones, hacer pruebas de hipótesis, hacer correlaciones y pronósticos. ¿Qué significa esto? Hacer contraste. ¿Qué significa esto? Pues más bien es sacar la posibilidad
de las asociaciones de los factores determinantes de los eventos o los problemas que están involucrados en el proceso salud-enfermedad, y que es más bien pretende demostrar las asociaciones o relaciones entre las características observadas de los aspectos descriptivos. Por último, el método epidemiológico se apoya en diseños de estudios. ¿Y qué son estos diseños de estudios? Pues son diseños que me ayudan a encontrar la relación causa y efecto de los factores de riesgo de la enfermedad o eventos de la población para diseñar y evaluar una intervención de salud pública. Más bien, o en otras palabras, es establecer la relación causal de lo que quiero estudiar con respecto a la enfermedad. Y se dividen en estudios experimentales y en estudios observacionales. Obviamente, pues los estudios, los diseños de investigación o los diseños epidemiológicos, pues tienen que tener una exposición para poderlo medir, ¿ok? Puedo llamarle variable, que más adelante explicaremos qué es una variable, pero bueno, me va a permitir que la diferencia entre los estudios experimentales y los estudios observacionales. Los estudios experimentales o los ensayos clínicos son experimentos donde el investigador asigna de forma intencionada y de forma aleatorizada la exposición de la variable al grupo de exposición y al grupo control. Y de ellos se divide en dos. Uno, que yo asigno mi variable de manera aleatorizada, lo voy a llamar estudio clínico controlado. Pero si yo mi variable no la selecciono en el proceso de aleatorización, que no es aleatoria, entonces eso es ensayo clínico no aleatorizado. Siguiente punto de los estudios, en los ensayos clínicos no aleatorizados también se consideran estudios cuasi experimentales, porque pues bueno, obviamente no tenemos controlamos las variables dependientes y las variables independientes, pero no las escogimos de manera al azar. O sea, yo escojo ciertas variables que lo voy a manipular. Y el siguiente estudio epidemiológico son los estudios observacionales, que son los estudios observacionales, son estudios que miden la ocurrencia del evento, observa el comportamiento de la variable de la exposición sin el control o la manipulación de la exposición a lo largo del tiempo. Tengo un grupo control y ese grupo control o el grupo de comparación se dividen en dos, los analíticos y los descriptivos. Entre los estudios observacionales, los de tipo analítico son los estudios de corte que estudian la exposición es un diseño donde la exposición se estudia a lo largo del tiempo. Aquí pongo el ejemplo, mi exposición, y a lo largo del tiempo veo la exposición a los pacientes sanos y voy a ver si se enfermaron al momento que yo le puse la exposición. Los estudios de casos y controles, su principal característica es que la población a investigar se pone un grupo control y un grupo de exposición, ¿ok? Yo voy a medir si el grupo expuesto en verdad fue influido por la exposición en comparación con mi control. Y estos comparan o se busca la identificación de la presencia de la exposición. Luego vienen los estudios de encuestas, que los estudios de encuestas son conocidos como estudios transversales, que se pueden seleccionar de manera aleatoria a la población
No, disculpen. Ok, vuelvo otra vez a recapitular. Los estudios de encuesta, también conocidos como estudios transversales, y son aquellos estudios que se puede seleccionar de forma aleatoria a la población sin considerar de que están expuestos o no. Es decir, yo escojo a la población de manera al azar, pero yo no voy a identificar si la persona que escogí de la manera al azar tiene la exposición o no tiene la exposición. Por último, vienen los estudios ecológicos. Algunos mencionan que los estudios ecológicos, al fin y al cabo, son estudios transversales, pero lo único que hay la diferencia es que miden poblaciones. Por ejemplo, pues son los estudios que se encargan de hacer los estudios de análisis de la mortalidad o buscar los estudios de prevalencia, o algunos de esos estudios, por ejemplo, pero más bien se utilizan pues para hacer el análisis de la mortalidad. Y por último, pues vienen los estudios descriptivos, que los estudios descriptivos pues son una serie de casos, que es lo único que me va a describir una patología rara o un padecimiento con una poca frecuencia en la población de estudio. Lo único que me va a permitir es describir la enfermedad. Obviamente, pues más bien es una narración de la historia natural de la enfermedad. Con respecto a la evidencia o la causalidad, qué tan fuerte está la asociación de la exposición con la enfermedad, pues se dicen que los estudios clínicos son los que tienen mayor causalidad y los que tienen menor causalidad, es decir, que no aportan verdaderamente si existe una asociación del factor de exposición, pues son los estudios de casos. En los estudios observacionales de tipo analítico, los que tienen mayor credibilidad en la relación causa-efecto pues son propiamente los estudios de corte, porque se sigue en una población sana, se pone la exposición y se vigila durante largos periodos. Los estudios ecológicos, para algunos, dicen que tienen muy pocos causas, efectos, pero nos puede ayudar a identificar qué factores de riesgos están expuestos o las posibilidades o las probabilidades de que se pueda enfermar la población. Pero para ello, ¿cómo voy a escoger el método de análisis para poder llegar, predecir y controlar, evaluar y explicar esto, o en su caso estudiar el control a través de entendiendo la investigación epidemiológica? Para ella tengo que escoger cuál va a ser el método de análisis, pero para llegar al método de análisis y determinar la asociación, pues necesito hacer el uso de la bioestadística, ¿ok? Hacer pruebas estadísticas para comprobar si existe asociación, sí o no. Si en verdad ese factor va a enfermar a la población o ese factor que yo estoy exponiendo a la población va a tener un efecto de protección, ¿ok? Primero, pues debo de saber cuál es el diseño de estudio apropiado que puede contestar la pregunta. Para ello tengo que entrar en lo que es el antecedente, en el planteamiento del problema y la justificación. Tengo que saber cuál es mi pregunta de investigación, qué es lo que deseo estudiar para poder utilizar el método y el diseño que sea adecuado. Tengo que generar el objetivo. El objetivo tiene que estar debidamente entendible y para ellos necesitamos verbos de alcance para ver qué análisis o qué diseño sea el más conveniente para poder contestar mi pregunta de investigación. Ustedes conocerán que la taxonomía de Bloom tiene diferentes verbos con diferentes niveles que me va a permitir escoger cada uno de ellos mis objetivos para concluir. Me va a poder permitir orientarme cuál va a ser el diseño más apropiado para el objetivo.
para comparar, perdón, para contestar la pregunta de investigación. Y además, todo ello me va a permitir generar una hipótesis, o más bien plantear una hipótesis. Pero para plantear la hipótesis, debo de conocer el proceso de muestreo o inferencial, o la inferencia estadística. Para ello tengo que saber los conceptos de población, tengo que conocer qué es la muestra y cómo la muestra se genera de la población y cuáles son los métodos para poder obtener la muestra. Para fines de la investigación, para fines más bien de esta plática, pues vamos a considerar que la población se define como el conjunto total o el universo de todos los individuos que yo quiero estudiar, con los elementos que cumplan con ciertas características de mi problema a abordar. ¿Ok? La muestra, propiamente la muestra, es el subgrupo de la población o es una representación parcial de la población. ¿Y cómo lo obtengo? A través de un muestreo. Y el muestreo, pues, es la manera, son los criterios que yo voy a seleccionar o las características específicas de esa población para obtener la muestra. Y viene lo que es el tamaño de muestra y las diferentes formas de tomar la muestra. Y que en futuras charlas pues hablaremos sobre eso, de esa manera en cómo se obtiene el muestreo para tener la muestra. Al fin y al cabo, la muestra es una representación de la población. No podemos medir a toda la población. Por ejemplo, yo quiero estudiar diabetes, pero pues no voy a estudiar los 35 o los 38 o los 40 millones de personas que tienen diabetes. Más bien, como dice la Federación Internacional del Diabetes, que en la actualidad existen 475 millones de diabéticos, pues no todos los voy a poder estudiar, porque están ubicados en diferentes zonas. Pero sí voy a poder tomar un pedacito de esa población con las características que yo quiero estudiar, en este caso, una población específica, la población de México, y le voy a dar ciertas características para tener esa muestra, y al fin y al cabo esa muestra va a ser representativa para mi población. Ya conozco qué es población, ya conozco qué es la muestra. Para que pueda generar la hipótesis, también tengo que conocer qué es una variable. Una variable es la cualidad o la cantidad. Una variable es toda característica que se pueda medir, ¿ok? Que nos va a generar un resultado o nos puede generar una asociación. Pocas palabras, es la cualidad o es la cantidad que se recoge de los datos de cada uno de individuos de la población y del muestreo, ¿ok? Para ellos, la variable se puede clasificar desde si es una variable dependiente, es una variable independiente, si es una variable, el tipo de variable de análisis, si es cuantitativa o es cualitativa, y si es una variable nominal o es una variable continua. Pero pues vamos a hablar sobre qué es la variable. La variable es, como ya les mencioné, son las características propias de lo que voy a medir para que me dé un resultado. Y eso existe una variable dependiente, que es aquella que produce el efecto de las demás variables. Es decir, un ejemplo específico. A mí me interesa estudiar la mortalidad por diabetes. Y quiero saber si una zona geográfica es factor de riesgo
o es un factor protector para prevenir la muerte por diabetes. Entonces, mi variable dependiente, pues van a ser las muertes por diabetes de la población que yo quiero estudiar. ¿Ok? Y luego viene otro que se le conoce también como variable respuesta, variable respuesta. Y la otra característica de la variable, o la otra división, perdón, más bien, es las variables independientes, que son las que determinan su aparición, la magnitud, la distribución, cómo afecta la variable respuesta, que es la variable independiente. Por ejemplo, yo ya sé que mi variable dependiente son las muertes por diabetes, entonces mi variable independiente van a ser las zonas geográficas, los aspectos sociales, los aspectos culturales, los aspectos económicos de esa zona geográfica que van a influir para la persona si se muere por diabetes o no. Ese es un ejemplo de variables dependientes y variables independientes. Por otro lado, las variables cuantitativas, las variables se pueden dividir por tipos numéricas, ¿sí? Por variables numéricas. Aquí hay un pequeño error. Permítanme un segundo porque confundí el gráfico. Las variables, debe decir aquí variables cualitativas, una disculpa, y acá debe decir variables cuantitativas. Las variables cualitativas, o conocidas también variables categóricas. Las variables cualitativas son las que se presentan de forma de modo o de modalidades, ¿ok? Y se pueden dividir en variables cualitativas nominales, que me permiten clasificar, o las variables cualitativas de manera ordinal, que me permiten crearlas. Es decir, la variable cualitativa es lo único que me permite presentar de manera cruda la variable o las características de esa variable. Pueden ser, por ejemplo, pueden ser el sexo, pueden ser fuma o no fuma, ¿ok? No mide. Y estas, pues bueno, pueden ser dicotómicas o pueden ser politómicas. Las puedo clasificar, que sea una o dos clasificaciones, que se llaman dicotómicas, y las politómicas son las que tienen más de 4, 5, 6 categorías. Por ejemplo, una variable cualitativa nominal es el sexo. ¿Es hombre o es mujer? ¿Ok? Una variable dicotómica es el sexo, es hombre o mujer. Pero si yo quiero clasificar una variable cualitativa nominal politómica, pues puede ser el estado civil, porque lo dividimos en solteros, casados, viudos, unión libre, bueno, otras causas. Entonces, lo estoy clasificando con diferentes números. La variable cualitativa de tipo ordinal, también conocida como, tiene su característica más bien jerárquica, es la que me puede jerarquizar y darle un orden. Por ejemplo, la escolaridad. La escolaridad, donde es educación básica completa, educación básica, perdón, primero sería la educación básica incompleta, luego educación básica completa, medio superior, superior y posgrado. Entonces, estoy ordenando del menor
a mayor grado. Entonces, le estoy dando una jerarquización. Esas son las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son numéricas, se miden, ¿ok? Son las que me van a poder medir. ¿Y qué son? Pues son dos, realmente son números y me va a poder medir el impacto, ¿ok? De la variable que yo quiero estudiar. Y existen que son variables discretas y variables continuas. Dentro de las variables discretas son conocidos, se identifican como los números enteros. Por ejemplo, una variable cuantitativa de tipo discreta es la edad, como les acabo en el ejemplo anterior que les expliqué sobre lo que es las variables independientes o dependientes. En este caso, por ejemplo, las muertes por diabetes, una de mis variables cuantitativas de tipo discreta, pues va a ser los años. Y el número de defunciones que voy a tener. Y las variables cuantitativas de tipo continuo son aquellas que toman cualquier cantidad intermedia en dos enteros diferentes. Es decir, un ejemplo de ellas va a ser el promedio diario de glucosa, la cantidad de creatinina, ¿qué otra variable continua se me puede ocurrir? El peso, la talla, el índice de masa corporal. Entonces, hay una gran cantidad de variables continuas que nos va a permitir, claro, y cada una de esas variables nos va a permitir escoger cuál va a ser el diseño epidemiológico y el análisis estadístico que voy a realizar. Por último, la hipótesis. ¿Cómo saco la hipótesis? Hay que tener en cuenta, o cómo armo la hipótesis. La hipótesis, se acabo de mencionar, que tiene que estar considerada lo que es la población. Tenemos que considerar cuál va a ser el tamaño de muestra para poder contestar mi pregunta de investigación y que debe estar en relación con mi objetivo de la investigación. ¿Qué variables voy a utilizar? ¿Okay? Si van a ser variables cuantitativas o van a ser variables cualitativas o variables cuantitativos. Tengo que describir la variable, ¿ok? Si es una distribución normal, ¿ok? O es una distribución anormal, ¿ok? Y no se comporta de manera adecuada. Y tengo que saber conocer cuál es el valor de P, asignarle una significancia que pues más adelante, más bien en las próximas pláticas, podemos especificar cada uno de ellos. Y para ello, tengo que hacer contrastes de hipótesis. ¿Y qué es el contraste de hipótesis? Pues propiamente es una comparación de las medias. Ajá. Donde existe una hipótesis nula. ¿Y qué es una hipótesis nula? Es la que me va a permitir, ¿ok?, comparar el efecto con otra, comparar el efecto de mi exposición. Y la hipótesis nula es la que me va, ¿cómo puede? Mantiene el efecto de interés si cambio o no cambio. Es decir, yo quiero saber si vivir en la zona geográfica A no influye, vivir en la zona geográfica no influye en morir por diabetes. Esa es mi hipótesis nula, ¿ok? Mi hipótesis alterna es que si existe un factor, que el factor que yo quiero estudiar o la variable que yo quiero estudiar está influyendo, que existe esa asociación y que no es la azar la que le está dando esa asociación. Es decir,
mantiene si existe algún efecto diferente en la población de la muestra. Por ejemplo, la hipótesis alterna, es decir, vivir en la zona A tiene mayor posibilidad de que pueda fallecer por diabetes. Eso sería la manera que podríamos presentar o realizar lo que es la hipótesis. Cuando acabo de construir lo que es mi hipótesis, ¿ok? Que más me imagino que más adelante les van a platicar cómo se construye la hipótesis. Esa hipótesis me va a generar cuál va a ser el tipo de estadístico que yo voy a utilizar, ¿ok? Estadísticos que van a ser el contraste de medias, ¿ok? Donde existe la t-de-student, la t-de-student de Mantel-Whiten o la chi-cuadrada o el test exacto de Fisher o regresiones lineales o regresiones o modelos modelos generales lineales, etcétera. Entonces, pues bueno, depende de la hipótesis, vamos a saber cuál es el tipo de estadístico. En grandes rasgos, eso es lo que puedo comentarles, cómo se hace, para eso nos sirve la epidemiología. Y cuál es el objetivo para poder llegar a contestar esa pregunta.